Buenos días, mi nombre es Wendy Canales, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas y voy a presentar lo que es el proyecto final de la clase de Sistemas Operativos 1. ¿En qué consistía el proyecto de sistemas? Bueno, el proyecto era hacer intérprete que pudiera, eh, que pudiera lo que es evaluar lo que es este programa. Lo primero que hacemos es desarrollar lo que es un programa, o sea, un lenguaje que tenga, un programa que tenga nuestras propias palabras, algo que nosotros hacemos y que vamos a decidir cómo hacerle, qué escribirle y qué no. En sí, el programa consiste en hacer lo que es una calculadora básica. Entonces yo declaré las siguientes variables. Inicio es para indicar que el programa va a iniciarse. La variable aquí var número 1 es igual a 10. Con var estoy declarando una variable. Este sería el nombre de la variable. Con el igual yo le estoy asignando un valor a esta variable y en este caso el valor es 10. Igual para esto. Entonces con var es la palabra reservada para declarar una variable. Este es el nombre de la variable y para asignarle datos o valores a la variable, entonces uso el signo igual. Aquí también declaramos la variable suma, a la cual le asignamos un número 1 más un número 2. Aquí lo que va a hacer es sumar el número 1 más el número 2 igual la resta, que es el menos, para la multiplicación, que es el por, para la división, que es la pleca, la barra. Ajá, y luego aquí que estas serían las salidas. Para imprimir en pantalla, entonces yo elegí la palabra reservada PIN. Luego esta es cadena de palabras que sería el resultado de la suma es. Esto que donde dice lu, entonces esto me va a servir para concatenar y luego muestra el resultado. ¿Cuál resultado? El resultado de esta variable, que es la variable suma, y así pues de esta manera hacemos lo que es la calculadora básica. Luego pasamos a lo que es la construcción o la elaboración de lo que es el intérprete. Yo decidí hacer mi intérprete en Python. Entonces lo primero que hago aquí es declarar un arreglo con el nombre archivo. Luego aquí en esta función lo que hago es leer el programa, que en este caso mi programa que yo desarrollé se llama Kiwet.txt, así se llama. Entonces, primero lo que tengo que hacer es con la función open, entonces tengo que abrir lo que es el programa y le estoy pasando el parámetro R, o sea, le estoy diciendo que va a ser para lectura y lo voy a almacenar en la variable texto para luego referenciarlo. Luego en un for lo que hago es leer línea por línea este texto. Lo voy a leer y luego con la función split entonces voy a separarlo, o sea, voy a cortar cada vez que haya un espacio. Yo voy a cortar lo que está en el programa después de haber leído línea por línea, o sea, cuando esté leyendo línea por línea, que cada vez que haya un espacio lo corte y me lo vaya almacenando en el arreglo que yo ya declaré, que se llama archivo, que sería archivo.extend, que con extend nosotros agregamos datos al arreglo y le decimos que los datos que vamos a agregar es de línea.split, o sea, de lo que es el texto, cuando lo vayamos revisando línea por línea. Bueno,
Una vez que ya tenemos leído y almacenado en un arreglo lo que es nuestro programa, entonces empezamos a hacer lo que son las validaciones. En este caso empezamos con un if en donde la posición 0 del arreglo es igual a inicio. Entonces vamos a decirle al programa, vamos a decirle bienvenidos al programa, o sea, vamos a imprimir en pantalla bienvenidos al programa. Entonces, ¿por qué la posición 1? Porque bueno, si podemos ver aquí, si vemos la posición 0 del arreglo sería inicio. Luego venimos y decimos vamos a recorrer el arreglo con un for. Entonces cuando recorremos el arreglo decimos si en la posición X del arreglo es igual a var. ¿Y qué es var? Var es la palabra reservada para poder declarar variables. Entonces luego, si encontramos la palabra var, entonces ¿qué vamos a hacer? En un if vamos a recorrer el arreglo en la posición x más 2. X más 2, en la posición x más 2 es igual a igual, que nosotros sabemos que igual sirve para lo que es la asignación. Entonces, si esto es cierto, es igual a igual, entonces vamos a declarar una variable 1 que va a ser igual a la posición 4 del arreglo y la variable 2 que va a ser igual a la posición 8 del arreglo. ¿Y cuáles son esas posiciones? Entonces, si vemos aquí, entonces aquí sería 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, la posición 4 sería el valor de la variable número 1. Y si miramos aquí 5, 6, 7, 8, entonces la posición 8 del arreglo, entonces sería el valor de número 2, que sería 2. Ok, entonces ya declaradas estas variables o almacenados estos datos, entonces nosotros decimos si el archivo si el arreglo en la posición x más 3 es igual a variable, o sea, en la posición x más 3 decimos que es el número variable 1. Entonces vamos a guardar ese valor en la variable número igual y le vamos a decir que es un entero en la posición del arreglo x más 3. Luego, y otro if que es que si la posición del arreglo x más 3 es igual a la variable 2, que la variable 2 sería la posición número 8 del arreglo, que sería como el segundo número. Entonces vamos a almacenar ese número en una variable que la vamos a declarar de tipo entero, que sería la posición del arreglo. Luego declaramos var igual a 1 del archivo x más 3 y var 2 en la posición del arreglo x más 5. ¿Por qué declaramos eso? Porque como podemos ver aquí, o sea, esta secuencia es diferente a esta. Ya aquí ya tiene más, o sea, tiene más cosas agregadas, ya no se puede hacer de la misma manera. Entonces declaramos x más 3 porque 1, 2, 3. Entonces en la posición aquí diríamos 4 está lo que es el número 1, que este número 1 prácticamente sería la misma posición del número 10 más número 2, que sería el número 2 estaría en la posición sería en la posición 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para almacenar estas variables, esos datos, yo declaré estas variables aquí. Luego, en un if decimos, si el arreglo en la posición x más 3 es igual a 1, entonces en la posición x más 3 es igual a var 1, entonces var 1 lo que está, digamos así, lo que tiene almacenado es el número 1.
Entonces, si este es igual a 1, entonces en el archivo, en el arreglo, en la posición x más 4 es igual a más. Entonces aquí ya estamos identificando para poder hacer la suma. Este es el símbolo para hacer la suma. Entonces ya tenemos el número 1. Luego verificamos de que en la posición del arreglo x más 4 sea el más. Entonces decimos que el archivo, el arreglo en la posición x más 5 sea igual a var 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar, vamos a asignarle a esta variable s igual la posición del arreglo x más 1. ¿Y cuál es la posición de este arreglo x más 1? Esa posición es la palabra reservado suma. Entonces, ¿qué es lo que se va a guardar ahí? Se va a guardar lo que es la palabra suma. Y aquí R suma, yo decidí ponerle R de resultado suma es igual a la suma del número 1 más la suma del número 2. Y luego lo que hago es imprimir ese que me va a imprimir el nombre de la variable en donde se almacena el número 1 más el número 2. Y de la misma manera se va a hacer para la resta, para la multiplicación y para la división. Bueno, ahora vamos con lo que son las salidas. Entonces dice que en la posición del arreglo X es igual a print, que habíamos declarado que con print es para imprimir en pantalla. Así declaré yo mi variable reservada. Entonces yo voy a guardar la posición del arreglo en la variable var3. Luego, si el arreglo en la posición X es igual al signo de admiración, entonces yo voy a guardar esta posición en la var4. Luego continúo. Si el arreglo en la posición X es igual a lu, entonces lo que hago, si esto es igual a lu, entonces lo que hago es que digo, en un if yo voy a verificar si esto es cierto. Si la posición del arreglo en x más 1 es igual a s, y s sabemos que es en sí suma. Entonces, si es suma, entonces yo hago un while, que para el while que me permita ejecutar este grupo de funciones, o sea, que me va a permitir ejecutar estas instrucciones mientras se cumpla la condición. O sea, que la posición sería la posición 1, digamos aquí, es menor que la posición 2 menos 1, entonces me va a imprimir en pantalla la posición del arreglo, que sería la posición 1 más 1, la posición 1 más 2, 1 más 3, 1 más 4, 1 más 5 y 1 más 6. Y por último aquí yo lo que hago es concatenarle el resultado de la suma, que ya sería en sí la operación matemática. Entonces, ¿por qué hago esto? O sea, aquí yo estoy validando lo que es esta información. Estoy aquí, ahí lo que hice fue la concatenación de mostrar en pantalla que sería esto, el resultado de la suma es, y si nos fijamos tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces serían allí 6 posiciones, que son las posiciones que podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, y lo mismo vamos a hacer para la resta, para la multiplicación y para la división. Luego, por último, decimos, si la posición del arreglo, en la posición del arreglo X es igual a fin, entonces va a finalizar el programa. Y luego, si no funciona esto, entonces digo un else que me diga no se definió inicio, que inicio es la palabra que es reservada en donde indica que el programa ya inició. Bueno, en mi caso pues yo decidí hacerlo con Dockerfile para poner lo que es en conocimiento, para poner en conocimiento lo aprendido en clase.
Entonces aquí yo hago mi imagen de Python, copio una carpeta, declaro una carpeta, copio aquí para correr y estas son lo que se va a utilizar en el programa que voy a ejecutar Python, y lo que voy a ejecutar se llama Kanawen.py, que así se llama mi intérprete. Entonces luego aquí lo que hago es crear mi imagen, creo mi imagen y luego aquí lo que hago es ya crear mi contenedor para poder ejecutar el programa. Entonces esto sería todo.